Muy buenos días a todos y a todas. Damos la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNCE a esta apertura del año académico de posgrado 2021. Saludamos especialmente al señor rector, profesor Jaime Espinosa, quien nos acompañará con su discurso de bienvenida, a la señora vicerrectora, doctora Jimena Acuña, a la señora directora de investigación y posgrado, doctora Beatriz Figueroa, a los señores decanos y a las señoras decanas, a los directores y directoras de departamentos académicos, a los coordinadores y coordinadoras y estudiantes de posgrado. Comenzaremos nuestra ceremonia con el mensaje de bienvenida de la doctora Figueroa, directora de investigación y posgrado. Directora, bienvenida. Gracias, señor rector, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Jaime Espinosa, señora vicerrectora académica, doctora Jimena Acuña, decanos, decanas de facultades, directoras, directores de departamentos, coordinadores, coordinadoras de programas de posgrado, académicos y académicas, personal profesional, estudiantes de posgrado, muy buenos días a todas y todos. La Dirección de Investigación y Posgrado, bajo la conducción de la Vicerrectoría Académica, desde el año 2019, ha asumido las demandas generadas por los cambios progresivos que experimentan los programas posgraduales en el contexto nacional e internacional, a través de un plan de renovación del área. Se conforma un equipo para generar los diseños de programas al que se integran, junto a la DIP, profesionales de la Unidad de Gestión Curricular, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección de Planificación. La creación o rediseño de programa surge de las necesidades y oportunidades de progreso identificadas y planteadas por los equipos de investigadores en el seno de los departamentos académicos y facultades, quienes estudian de acuerdo a las nuevas políticas de posgrado externas e internas, las competencias investigativas del grupo, la factibilidad de asumir desafíos de formación de capital humano avanzado en educación. Se enfrenta el reto de renovar el posgrado como espacio básico de crecimiento para canalizar la investigación en educación generada desde pregrado, reconociendo que el fortalecimiento de este nivel a través de la innovación y las futuras acreditaciones nos permitirá contar con los equipos de académicos y estudiantes para canalizar debidamente el conocimiento, incrementando el necesario progreso de la investigación. En este contexto, para abril de 2021, inician sus primeras cohortes 4 nuevos programas: Magíster en Didáctica de las Artes Visuales, Magíster en Filosofía, Magíster en Educación con mención en Currículum Educacional o Evaluación Educacional o Gestión Educacional, Magíster en Educación Superior. Y para el año 2022 esperamos que se inicien Magíster en Didácticas Integradas para la Educación Básica Primaria, Magíster en Ciencias Aplicadas al Movimiento y la Cognición Humana, Magíster en Didácticas de la Ciencia y la Matemática, Magíster en Educación Diferencial. El cuadro de renovación que esbozamos se compone de una parte formal en que las propuestas consideran desde su origen 4 criterios fundamentales presentes en la misión y visión de nuestra universidad. A. La pertinencia social, en la medida que los programas nacen desde el modelo educativo UNCE y que se concretan en el vínculo real de toda concepción posgradual con problemas nacionales o regionales relevantes. B. El incremento, que se hace cargo de la necesidad de desarrollar este 4.º nivel de enseñanza o de educación avanzada
recogiendo un área de conocimiento propio históricamente construido en el pregrado de esta universidad pedagógica. C. La actualización, de forma tal que estos estudios se vinculan con un criterio de nacionalización de recursos al desarrollo científico técnico nacional e internacional. Y, finalmente, la democratización, en la medida que se espera que estos programas se autorregulen y accedan a los criterios de calidad a través de la participación activa de todos sus integrantes, en coherencia con los lineamientos básicos de esta comunidad universitaria, así como los parámetros de calidad propuestos por CNA. No obstante, el cuadro de construcción en la riqueza del saber humano compartido abarca mucho más que la descripción anterior. Mucho más intenso es lo que ha acontecido semana a semana durante aproximadamente 2 años de trabajo sistemático, cuando los equipos, a través del diálogo respetuoso, haciendo práctica de una cultura colaborativa y solidaria, se abocan a la construcción de un programa que canaliza aspiraciones y expectativas tanto disciplinarias como pedagógicas. Estos equipos se han constituido en comunidades de aprendizajes que trabajan arduamente proyectando en la forma de un diseño un bagaje de conocimientos identitarios acumulados por décadas desde la formación de profesores. Académicos de mucha experiencia, junto a la energía nueva de doctores que recién se integran a estos grupos, conforman una amalgama fructífera. Los hemos podido acompañar en algunas oportunidades, presenciar sus discusiones conceptuales, disciplinarias, didácticas, interdisciplinarias. Los hemos visto proyectar, planificar, definir con maestría los sueños cargados de sensibilidad social, buscando el progreso en variadas áreas de la educación. Hay líderes en cada equipo, maestros y aprendices que rotan en sus roles. Hay apoyos especializados desde la UCSI, la DAC, la DPP, guiando y dando origen al planteamiento del progreso recursivo, de aprender, enseñar, aprender, el que permite aflorar el nuevo conocimiento traducido en el producto de un programa innovado, complejo, pero con la flexibilidad y el dinamismo que les permitirá enfrentarse desde el momento de su instalación al mundo de las necesidades externas. En síntesis, un espacio conceptual construido por grupos de educadores comprometidos con la investigación y la innovación, en el cual se discuten ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje y se elaboran perspectivas comunes sobre los desafíos de la formación de los nuevos profesionales que configuran a través de sus perfiles. Para estos equipos, que he esbozado someramente en su riqueza, vaya nuestro homenaje de esta mañana. Les manifestamos nuestra admiración y respeto por el trabajo en desarrollo y por el compromiso con que asumirán los retos futuros. Conscientes que hemos sido espectadores de una de las formas de expresión más genuina y auténtica de construir universidad. Creemos, con alguna certidumbre que dan los años, que así se sueña, que así se construye en educación. El desafío recién se inicia. Los programas nuevos que cuentan con un modelo de gestión propio trabajarán por alcanzar en plazos relativamente cortos los criterios de calidad propuestos por CNA para lograr sus acreditaciones. Y en el escenario actual, marcado por la pandemia y la incertidumbre de la complejidad actual, la forma de asumir estos desafíos serán caminos de aprendizaje que, generándose especialmente desde una universidad que forma profesores, marcarán la educación futura. Un tema que se presenta relevante en este contexto es el de la tecnología educativa. Obligados por la contingencia a asumir la enseñanza virtual,
Los retos a corto plazo han consistido en dar respuesta de manera oportuna a estos, con un alto grado de compromiso y con las herramientas más próximas. No obstante, se requiere proyectar a mediano plazo la planificación de una docencia que integre escenarios de virtualidad, y a largo plazo, en gran medida, se requiere caminar hacia el logro de mayores y mejores niveles en la transformación digital de la docencia. Visto lo anterior, consideramos significativo iniciar el año académico de posgrado abordando desde la perspectiva especializada el gran tema de la tecnología educativa. Gracias. Gracias, directora. A continuación, escucharemos las palabras del señor rector. Nos dirigirá su discurso inaugural. Señor rector. Muy buenos días. Saludo muy cordialmente a todas y a todos los presentes. Señor prorector, señora vicerrectora académica, señora directora de investigación y posgrado, señoras y señores. A propósito del tema que nos convoca hoy, me disculpo por enviarles un video con mi discurso. Gracias a la tecnología, puedo estar de manera ubicua aquí con ustedes y al mismo tiempo en el Consejo de Rectores. Sin duda asombroso. Qué difícil tener la responsabilidad de hablarles con dignidad suficiente, sabiendo que otro lo hará con mayor autoridad. Me refiero a la presentación experta que escucharán a continuación de parte del distinguido académico Jaime Oyarzo Espinosa, quien ha querido acompañarnos hoy para hablar sobre la investigación y las tecnologías. Agradezco en nombre de nuestra universidad su generosa participación en esta jornada de inauguración del posgrado de la UNCE. Evidentemente, en los difíciles tiempos que vivimos, hablar sobre las tecnologías en educación parece ser un tema necesario para la reflexión universitaria. La transferencia del conocimiento, por una parte, ha debido encauzarse en gran medida a través de medios telemáticos, y la formación de nuestros niños y jóvenes en las escuelas y liceos ha obligado el uso de medios a distancia no suficientemente desarrollados como prácticas habituales en la interacción profesor-alumno. La realidad impuesta por la emergencia sanitaria del COVID-19 y su dramático impacto en la salud y en la triste pérdida de innumerables vidas humanas ha exigido respuestas rápidas para preservar la continuidad de aprendizajes indispensables, desafiando la capacidad de adaptación de todos. Por una parte, los educandos y por otra, los profesores. Unos y otros desarrollando nuevos hábitos y nuevas formas de comunicación pedagógica. Aquí parece estar uno de los focos de la nueva investigación en educación. Se está generando una experiencia inédita, radical, que bien puede aportarnos beneficios futuros sobre cómo redireccionar los procesos educativos, al mismo tiempo que diagnosticar y tratar dificultades ineludibles que ya empiezan a observarse. No quiero repetir lo que es obvio respecto de las debilidades de implementación en cuanto a las carencias de conectividad y a la consiguiente visibilización de las desigualdades sociales entre los que tienen mejores accesos con más y mejores equipos, con condiciones de espacio adecuado en sus viviendas, entre otras determinantes, y los que tienen que depender de las ayudas sociales del Estado, los municipios y otras instituciones. El país tendrá que hacer un gran esfuerzo de inversión para asegurar que todos puedan acceder en igualdad de condiciones a la asistencia de las clases vía online. De otro modo, grande y tal vez irreparable será la pérdida educativa para nuestros estudiantes, muchos de los cuales o se resignan a la deserción o a realizar heroicos esfuerzos para darle continuidad a sus estudios. Emblemático resulta el caso extremo de la niña que todos los días tiene que caminar mucho y luego subir a un cerro para poder conectarse con su escuela. Algunos dirán con mucha ilusión que la pandemia no puede durar tanto y probablemente en algún momento se volverá a la normalidad de la enseñanza presencial. Ojalá así sea. Mientras tanto, persiste la incertidumbre y si pronto se resolviera, no sabemos cuáles serán los residuos de esta complicada experiencia. Como sea, igual el mundo habrá cambiado más o menos para todos y tenemos que estar preparados. El escenario presente
nos vuelve a interrogar sobre cómo aseguramos aprendizajes en nuestros estudiantes, tanto en la educación superior como en la escuela. Menos complejo hasta cierto punto resulta en los primeros, por cierto, dependiendo de la actividad de aprendizaje. Las materias teóricas pueden ser abordadas sin mayores problemas, reservando la conexión para profundizaciones expositivas del docente y la entrega de orientaciones para el trabajo personal del estudiante. Distinto es el caso de las actividades prácticas, que han debido postergarse para cuando sea posible la dichosa presencialidad. Así, el trabajo de laboratorios, talleres u otros está sufriendo la pérdida de intervenciones directas del profesor sobre el aprender a hacer, que mejor ofrece la cercanía física e impidiendo el invaluable desarrollo de la interacción entre pares para el trabajo colaborativo que ni el Zoom, Meet y otros medios puede suplir de manera óptima. Esto en la universidad. Distinto y más complejo es el proceso educativo con estudiantes en edad escolar, es decir, en su crucial proceso formativo donde tanta energía está puesta en juego en lo cognitivo, procedimental y actitudinal, entre otros aspectos relevantes donde se fundan las bases del desarrollo futuro. Los demás arriba ya están formados esencialmente. Su paso por la universidad pasa por otros códigos, más bien de maduración y especialización. En los niños es distinto, claro está, es mucho más delicado. Si convenimos en que la pedagogía es a la base un proceso comunicativo, si comprendemos que educar es un proceso integral de aprendizajes, la labor del profesor es mucho más exigente. Por lo menos desde el punto de vista comunicativo, llámese como se quiera, didáctico, metodológico, estratégico, etc. El profesor, cuando habla, no solo comunica los contenidos del lenguaje, sino lo que en los estudios del lenguaje humano se llama la pragmática del discurso. Quiero decir, lo lingüístico y todo lo extralingüístico que lo acompaña. El contexto, la interacción comunicativa del emisor, las condiciones del receptor, los tonos, las pausas, los roles, el grado de simetría, la mayor o menor presunción de relevancia atribuida al mensaje por parte del que lo emite, entre otros elementos que contribuyen a la fascinante naturaleza de la comunicación humana. Todo lo anterior, si no se pierde absolutamente a través de la comunicación remota, se debilita, afectando el propósito y la acción del pedagogo. Aquí tenemos otro foco para la investigación en educación. ¿Para qué decir cómo evaluamos con certeza los aprendizajes de los niños en estas condiciones comunicativas? Y por otra parte, ¿cómo podemos ayudar a los niños y niñas al desarrollo de la sociabilidad, el trabajo conjunto y de manera especial a su desarrollo emocional? Todo un desafío para nuestros profesores, quienes han hecho todo lo posible para hacer menos difícil la vida escolar. Esta experiencia debiera permitir una mejor valoración de la imagen profesional de los docentes por parte de los padres. Mientras me aprestaba para redactar este discurso, distrajo mi atención un libro que recopila el pensamiento pedagógico de nuestra insigne Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Muchos de sus textos registran su reflexión sobre su propia experiencia docente hace ya 100 años. Y a pesar de que sufrió muchas ingratitudes en el ejercicio de su oficio de maestra, es impresionante la vigencia de sus escritos y la belleza de sus comentarios. Enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra, dice Gabriela. Y la siguiente perla. Pasó por él su fina, su delicada esteva, abriendo surcos donde alojar perfección. Me quedo con esta última, abriendo surcos donde alojar perfección. Me pregunto si es posible en las condiciones actuales a distancia, con las cámaras apagadas por las razones que sean, con los niños lejos de la escuela, relacionados apenas por la impersonal señal de Internet, sin la mirada directa a los ojos, sin la clara actitud, el gesto y la palabra que comparten la belleza de lo humano que hay en el profesor. ¿Será posible abrir surcos en el corazón de los niños para alojar perfección? Tal vez, mientras los niños logren mantener la atención con tantas distracciones ambientales, sí sea posible, haciendo esfuerzos en la adversidad de la pragmática del discurso pedagógico, tal vez con la palabra, el profesor solo con la palabra, la bendita palabra de quienes llevan en su profesión de maestro o maestra
la profunda fe en las posibilidades de su misión y la persistencia inalterable de su compromiso como la gota que horada la piedra. Muchas gracias. Gracias, señor rector, por sus palabras. A continuación, y en el marco de la apertura del año académico de posgrado, daremos inicio al conversatorio Las tecnologías y perspectivas, impacto y recomendaciones para la educación superior. Para ello, le pediremos al profesor Claudio Pérez que presente a nuestro invitado, doctor Jaime Ollarzo. Bienvenido, profesor. Muy buenos días a todas y a todos, distinguidas autoridades que nos acompañan de la universidad, vicerrectora, decanas, decano, directora de investigación y posgrado, académicos y estudiantes del programa de posgrado de la UNCE, todos los funcionarios y funcionarias que nos acompañan también, que nos están apoyando en esta transmisión. Para mí es sumamente grato el tener este honor de presentar a nuestro distinguido conferencista invitado, el doctor Jaime Ollarzo Espinosa. Para hacer, ojalá, un poquito más llevadera la presentación, me quiero permitir compartirles una presentación PowerPoint, ¿no es cierto? A ver si aquí la estamos viendo. Entonces, no va a tomar mucho, voy a ser breve porque lo más importante, obviamente, es escuchar ahora a nuestro invitado y tener, ojalá, al final tiempo para algunas preguntas, ¿ya? Así que, sin más, comienzo. Ahí está nuestro conferencista invitado. Puse una cita de él que creo que lo refleja muy bien, su pasión por la integración de la tecnología, ¿no es cierto?, y la contribución que ésta puede hacer a un cambio de paradigma en la educación. Bueno, al doctor Jaime Sánchez, aquí tenemos algunos, Jaime Ollarzo, aquí tenemos algunos antecedentes profesionales. Primero que nada, es un colega, ¿no es cierto?, profesional chileno, ingeniero electrónico, formado en la Universidad de Concepción en el periodo del año 68 al 73, ¿no? Posteriormente, Jaime se trasladó fuera de nuestro país, lleva muchísimos años fuera, ¿cierto? Y ha trabajado intensamente en su especialidad de la educación y las tecnologías aplicadas a la educación desde las universidades de Alcalá de Henares en España y la Universidad de Lund en Suecia. En Alcalá actualmente es profesor honorífico de investigación y en la Universidad de Lund en Suecia se desempeña, entre otras múltiples actividades, como diseñador instruccional. Aquí algunos antecedentes adicionales. Jaime es consultor internacional en competencias digitales y diseño instruccional para educación. Se ha perfeccionado ampliamente en estas materias, ha recibido varios premios de innovación educativa, es miembro de múltiples grupos de investigación, consejos editoriales de revistas especializadas, consejos científicos de congresos y eventos internacionales en esta materia. Tiene muchísima experiencia como diseñador de instrucción, ha prestado asesoría incluso para la creación de instituciones virtuales, universidades, institutos virtuales. Ha trabajado mucho en rediseño curricular, ha participado en varios proyectos de la Unión Europea, ¿no es cierto?, y en distintos lugares del mundo ha brindado su asesoría experta. Le apasiona, como ya dijimos, la integración de la tecnología y su contribución al cambio de paradigma en la educación. Tiene contactos muy amplios a través de las múltiples redes, ¿no es cierto? Él predica con el ejemplo en estos, así que obviamente tiene contactos muy amplios a través de las redes sociales. Considera la educación como un factor clave para el desarrollo económico de todos los países. Y bueno, maneja varios idiomas: español, sueco e inglés. Así que es un gran profesional. Ahora, con nosotros, con nuestra universidad,
el doctor Jaime Oyarzo Espinosa mantiene una ya antigua relación. Fíjense ustedes, en el año 2005, en aquellos años yo dirigía uno de los proyectos MECESUB, de los primeros proyectos MECESUB de nuestra universidad, el UMC 0105, fortalecimiento de cuadros académicos para la formación inicial docente en entornos virtuales y a distancia. Fíjense cómo nuestra universidad ya en aquellos años estaba empezando a incursionar en lo que hoy día es prácticamente un imperativo global. Bueno, en aquel momento invitamos al doctor Oyarzo a presentarnos una propuesta de asistencia técnica para ese proyecto. Él nos envió una propuesta sumamente interesante, ¿ya? Que siempre ha quedado como un referente para la organización de lo que ha sido toda esta materia en nuestra universidad desde aquellos años. Poquito después, en el 2006, ¿no es cierto?, lo pudimos tener como consultor en un proyecto MECESUB también, pero de nuestra Facultad de Ciencias Básicas, dirigido por el decano Juan Vargas, aquí presente también. El proyecto UMC 0204, de reestructuración de los servicios académicos, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias Básicas para un incremento de la calidad de la formación inicial docente. Y en 2008 y 2009, durante esos 2 años, nos hizo el doctor Oyarzo una contribución muy importante de la cual yo tuve la gran oportunidad de ser partícipe, ¿no? Él se desempeñó como director y docente de un programa de diplomado en pedagogía virtual. Resalto esto nuevamente, ¿eh? Otra vez una muestra de la visión con que ya nuestra universidad por aquellos años estaba pensando en todo esto que hoy día, ¿no es cierto?, nos tiene a todos sumidos en el aprovechamiento de las tecnologías para la educación. En esa ocasión, este programa de pedagogía, de diplomado en pedagogía virtual, fue posible por un convenio que nuestra universidad suscribió con la Universidad de Lund de Suecia, donde se desempeñaba Jaime y sigue allí. Nos dio un módulo avanzado de tecnologías aplicadas a procesos de enseñanza y aprendizaje. En total fueron 401 horas de dedicación a lo largo de esos 2 años, en modalidad híbrida, porque recuerdo que teníamos sesiones de trabajo presencial con el doctor Oyarzo en la universidad, pero también mucho trabajo a distancia, ¿no es cierto?, en los periodos en que él estaba en Suecia. 22 académicos de la UNCE, entre quienes me cuento, ¿no es cierto? Ahí pueden ver ustedes una foto de parte del grupo, la mitad del grupo más o menos. Pudimos tener este programa y llegar hasta el final y obtener el certificado o diploma correspondiente, ¿no? Así que para mí ha sido, por eso digo, muy grato el poder tener esta oportunidad de presentar a este gran colaborador de nuestra universidad y gran amigo. En el último tiempo, en el periodo de la pandemia iniciado el año pasado, el doctor Oyarzo, siempre muy generoso, muy solidario, ¿no?, con sus conocimientos, creó un boletín de noticias para profesores y profesoras que ya va en su número 10, acá está, número 10, boletín de noticias de abril de este año. Esta es un pantallazo del boletín actual. Cuando uno enlaza este boletín, entonces se encuentra con una cantidad de información muy interesante, ¿no? Él siempre lo está manteniendo actualizado y nos ha ofrecido a varias personas, a varios profesionales de distintos países, de España, Chile, Argentina, Nicaragua, como pueden ver acá, que formemos parte de su equipo de colaboradores, ¿no? Así que aprovecho de agradecer al doctor Oyarzo la oportunidad que me ha brindado a mí también de ser parte de este equipo, ¿no? Siempre hay información sumamente interesante, ¿verdad? Muchas consultas, es sumamente interactivo esto y uno nunca termina de aprender. La verdad que con Jaime, que se mantiene en la frontera del conocimiento en este ámbito de las tecnologías aplicadas a la educación, uno nunca termina de aprender. Así que, bueno, es otra vez, ¿no es cierto?, una gran oportunidad esta de estar con el doctor Jaime Oyarzo en esta ocasión. Yo no quiero quitar más tiempo, en realidad, de lo que es la presentación del doctor Oyarzo,
para que podamos dedicarle bastante tiempo a su presentación, a su conferencia, y por lo tanto le dejo, ¿verdad?, con la palabra para que le escuchemos, y entiendo que va a haber oportunidad de formularle consultas al final de la sesión. Así que reitero el agradecimiento por esta oportunidad que me ha ofrecido la Dirección de Investigación y Posgrado para presentar a nuestro estimado amigo y colaborador. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y la verdad las cosas que fue muy positivo. Pero te agradezco muchísimo porque con Claudio nos hemos conocido durante varios años y la verdad las cosas que durante todo este periodo de tiempo, cuando terminé mis estudios y comencé a trabajar en Suecia y posteriormente en España, siempre uno vuelve y vuelve porque de alguna forma uno quiere retornar aquello que por lo cual me permitió alcanzar estas actividades y estos niveles, que es la educación pública. Tengo mucho que agradecer a la educación pública. Y en realidad hay varios temas, como ustedes pueden ver, supongo que pueden ver la pantalla de los puntos, de los 6 puntos que he colocado, aunque no necesariamente los analizaré en ese orden, de alguna forma son los temas que quiero enfrentar. Pero no solamente hacerlo desde un punto de vista académico, sino que además quiero incorporar algunos elementos y algunos ejemplos. La verdad las cosas que quedo muy agradecido y también impresionado de las palabras del rector, la referencia a Gabriela Mistral, que de alguna forma también está relacionada con algunos de mis antepasados, y el hecho de que podamos ver, tanto por la directora de investigación que me invitó, y por todas las autoridades, podemos ver una visión de futuro que me parece muy importante. Es decir, quiero partir con un reconocimiento, en realidad, un reconocimiento del enorme esfuerzo que han hecho las instituciones de enseñanza durante este periodo difícil. Porque no es fácil adoptar rápidamente la tecnología para mantener la continuidad académica y operativa. Si me hubieran preguntado anteriormente, habría dudado. Pero me doy cuenta de que, a pesar de la situación de verse empujados a un dramático cambio, de reducir la formación presencial y de implementar una formación a distancia, de ver multiplicado su trabajo y de adoptar nuevas metodologías, de alguna forma, no ven la pantalla compartida. Tengo que ver. Vamos a ver. Algo sucede con esto y espero que pueda resolverlo ahora. Sí, ahí está. De acuerdo. Vuelvo atrás porque me gustaría que vieran los puntos en los cuales estábamos, que quería mencionar. Quiero hablar del impacto, quiero hablar del futuro, quiero hablar mismo de estas recomendaciones, de las competencias digitales como un elemento de enorme importancia en el proceso de formación de profesores y estudiantes, de cómo integro la tecnología, de cómo considero que la universidad tiene que tener un rol, de cómo la facultad y la universidad. Y quiero reiterar también las palabras de las autoridades, quiero agradecer la invitación que me han hecho, y por el hecho de que además estas palabras permiten visualizar la proyección. La universidad se ha planteado
temas como, por ejemplo, el modelo educativo, como la proyección de la investigación. Y la verdad es que comenzaba haciendo un reconocimiento a cómo las instituciones han logrado salir adelante, considerando las enormes dificultades que son diferentes. Es decir, yo tengo que también a menudo hacer un enorme esfuerzo por tratar de trabajar entre un entorno como el entorno europeo y sobre todo el entorno del norte de Europa, con otras realidades educativas y tecnológicas, con la situación en otros países. Y que me he visto enfrentado, por ejemplo, a la situación en África, a la situación en Latinoamérica, a la situación en Centroamérica. Y eso me obliga también a tratar de entender de qué forma no puedo aplicar mecánicamente las mismas recomendaciones, no puedo aplicar mecánicamente las mismas tendencias que se pueden producir en estos países. Ahora, esta situación que hemos sufrido durante la pandemia es la fotografía de una realidad que estamos viviendo. Ahora, quiero hacer un pequeño historia. Yo comencé a hacer clases en 2003 en la Universidad de Alcalá. Anteriormente trabajaba como consultor. Una vez que terminé mis estudios informáticos, porque no había electrónica, no había carrera de electrónica aquí en la universidad, ya no existía, ya estábamos en la informática. Terminé mis estudios de informática, empecé a trabajar como consultor, empecé a trabajar en programación, trabajé en proyectos, pero en 2003 la Universidad de Alcalá me propuso integrarme como profesor. Estaban muy interesados en integrar profesores con experiencia profesional para que de alguna forma incorporaran el nivel. Y fui contratado por el Departamento de Ciencias de la Computación. Y en 2003 empecé a dar clases. Y a estudiantes que estaban recién ingresados en la universidad, en la carrera de ingeniería. Había terminado mis estudios informáticos, trabajaba como consultor, y la verdad las cosas que reconocía mi enorme preocupación. Estaba preocupado. No sabía cómo los estudiantes iban a recibir mi participación. No sabía si los estudiantes iban a aprender, cómo resolvía la situación conflictiva, cómo comprenderían mis ejemplos. Y después de varios años descubrí que los estudiantes tenían la misma duda. Es decir, ellos también se imaginaban sobre el profesor que venía, un nuevo profesor. ¿Lo entenderían? ¿Lograrían captar sus ejemplos? ¿Lograrían captar la información que les transmitía? Y la verdad es que tenían además otras dudas sobre si terminarían su carrera, si habrían elegido bien. Las dudas son permanentes en el ser humano. Y la búsqueda de esas respuestas son importantísimas en este proceso de aprendizaje. Es decir, y además empecé a enseñar como había aprendido. Es decir, hablaba, tomaba apuntes, me preparaba los exámenes y las pruebas, y eso lo repliqué en mi primera experiencia. Y yo creí que lo hacía bien. Creí que los estudiantes les parecía bien, pero descubrí que los estudiantes no estaban muy atentos, que no me seguían. Entonces me di cuenta que algo tenía que hacer. Tenía que activarlos, tenía que sacudirlos de alguna manera. Creé un blog en la cual animaba a mis estudiantes, a que escribieran sus preguntas y dudas. Y me comprometía a responder antes de la próxima clase. Lanzaba además una pregunta. Y en la clase siguiente, había formado grupos de 5 estudiantes, cada grupo. Fíjense que eran más de 100 estudiantes. 5 estudiantes por grupo que tenían que analizar la pregunta que yo había lanzado y que eventualmente tenían que socializar la información si alguno del grupo no participaba. Y después de esos 15 minutos, sorteaba al grupo que hacía la presentación. Y ese grupo tenía 5 minutos para presentarse. Y esa presentación era evaluada. Naturalmente que cada grupo sentía una presión social inmensa
Es decir, no querían sentirse en una situación en la cual reconocer que no habían preparado nada. Y eso generó un proceso. Las primeras evaluaciones no tenían mucha importancia, pensaba que era importante que aprendieran a hacerlo, y con el tiempo empecé a grabar un vídeo, un pequeño vídeo, y que me permitía dedicar la clase presencial no a entregar contenidos, sino que a analizar casos y ejemplos. Y fíjate que sin saberlo estaba aplicando una metodología activa. Y eso me ayudó muchísimo a entender y sobre todo descubrir que los estudiantes no solamente aprendían, sino que estaban atentos y entretenidos. Ahora, ¿qué hacemos cuando la pandemia finalmente queda atrás? ¿Volveremos a la normalidad? ¿Volveremos a hacer lo que hacíamos antes, hacer nuestros trámites de la forma como lo hacíamos? ¿Volverán a ser olvidados los mayores? ¿Volveremos a aceptar tener una atención médica, una salud pública debilitada? ¿Volveremos a enseñar 100%? Hay muchas preguntas. Y es útil hacerse preguntas, porque de esa forma analizamos críticamente nuestra realidad. Y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué sucederá con la educación? Hay una cosa que puedo afirmar enfáticamente, categóricamente. No volveremos a una educación 100% presencial. Lo más probable es que transitemos a un modelo híbrido, a un modelo que combine lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad. Eso es una de las consecuencias de esto. Pero naturalmente tenemos que buscar de cómo ser mejores. Pero desearíamos que algunas cosas sean como antes. Es decir, las relaciones sociales, los abrazos, los lazos familiares que han sido tan debilitados por la pandemia y una salud pública fuerte, tan debilitada por la privatización. Porque es un tema muy crítico. Creo que antes no era tan evidente descubrir que la salud pública tiene que ser un recurso, parte de la sociedad de bienestar. Ahora, quiero hacer mención de algunos organismos internacionales respecto a la situación de la tecnología, la pandemia y la educación. ¿Qué dice la CEPAL? La CEPAL dice que la pandemia demostró el rol crítico de las tecnologías digitales. Planteó que para paliar los efectos de la crisis es importante la tecnología, pero que al mismo tiempo desnudó situaciones de inequidad, brechas en la adopción de esas tecnologías, y que esas situaciones son situaciones estructurales de América Latina, que tenemos que reconocer. ¿Qué dice la OSD? Dice que la digitalización transforma al mundo digital, al mundo laboral y las sociedades, que aporta oportunidades de aprendizaje y desarrollo de competencias que nuevamente vienen permanentemente al tema de la discusión. Que los países latinoamericanos están detrás de las economías de la OECD respecto a las competencias de sus poblaciones, y que las tecnologías digitales pueden ser un elemento de ayuda que nos permita solucionar o avanzar en ese trabajo. La UNESCO también dice algo así. Dice que es importante que avancemos en la reflexión sobre los modelos educativos y que es necesario mejorar la educación, mejorar y hacer una renovación pedagógica que favorezca la calidad y la equidad. Es decir, muchas organizaciones han analizado, no es solamente la ocurrencia de algún conferencista. Ahora, el impacto en la educación. ¿Cuál ha sido el impacto? Se ha interrumpido el periodo académico. Hay limitaciones tecnológicas que se han hecho evidentes. Hay problemas de planificación.
Tenemos problemas de recursos educativos respecto a la posibilidad de ofrecer a nuestros estudiantes recursos como, por ejemplo, multimediales, vídeos, audios. Tenemos problemas de competencias docentes respecto al uso o la integración de la tecnología, que está en toda la vida, así que no podemos ignorarla. Y tenemos un problema de abandonos, que ya el rector lo mencionaba como una de las preocupaciones. Los abandonos que se estima que un 20% de los estudiantes no vuelvan a las actividades académicas normales. Son problemas. Y los problemas han afectado más a las universidades públicas y especialmente a la educación primaria y secundaria, tal como lo ha planteado también el rector. Es decir, ¿cómo resolvemos, cómo apoyamos a la educación primaria y secundaria con las mayores dificultades? Porque personalmente no recomiendo la actividad virtual con estudiantes de primaria, pero ahora tenemos que utilizarlo porque no tenemos otra alternativa. Son estudiantes que requieren otro tipo de acercamiento. Hay aspectos positivos también. En algunas universidades ha aumentado la investigación. Hay una mayor cantidad de investigación. Profesores que de alguna forma tenían la posibilidad, en la base del estudio que han realizado, la investigación que han realizado para tratar de ser mejores profesores, han logrado aumentar sus trabajos investigativos. Ahora, hay retos de futuro. Y esos retos de futuro tienen que ver con la calidad de los contenidos, la relevancia de los contenidos, las oportunidades para el aprendizaje, los acuerdos internacionales, así como el acuerdo que tiene la UNCE, su biblioteca, con la Universidad de La Rioja en España, la conectividad, otro aspecto importante, el tema de la inclusión, de la equidad, de los grupos más vulnerables y marginados. La extensión con el medio, la extensión y vinculación con el medio como una de las funciones vitales de la universidad. La evaluación formativa, una evaluación que no sea punitiva, que no sea de castigo, que sea una formación de aprendizaje, que haya derecho a equivocarse, que la equivocación no es un pecado, que es un mecanismo de aprendizaje, que haya una retroalimentación permanente. Y la gamificación. Ya les mencionaré un ejemplo. Veamos un ejemplo. Yo utilizo una herramienta que permite recoger un vídeo, cualquier vídeo, un vídeo de YouTube o de Vimeo, y segmentarlo. Y en cada segmento introducir un cuestionario. El estudiante que ve el vídeo no puede continuar si no responde correctamente el cuestionario. Tiene que repasar nuevamente esa sección. Y cada cuestionario y toda esa información es recogida por este sistema gratuito que me permite saber qué vídeos vio cada estudiante, qué preguntas respondió en una, dos o tres oportunidades. Es decir, logro convertir, y al final del vídeo les doy una tarea, una actividad. Convierto un vídeo en una lección y hay herramientas que se pueden hacer. Y estas herramientas yo las aprendo en 2 días. Es decir, que son fáciles de implementar con el apoyo experto que te permite generar una propuesta de lección. Y ahí es cuando empiezas a evaluar cómo pregunto. Porque también tengo que cambiar mi forma de preguntar. Tengo que cambiar mi forma de aprender. Normalmente yo no incentivo el uso de exámenes y pruebas. Ojalá puedan eliminarlos totalmente. La evaluación se realiza en base a proyectos y trabajos, donde se aprende mucho más. Redacta media página sobre este tema. Analiza estos 2 sitios web. Un sitio que yo sé que es bueno y otro que no es bueno. Sobre la base de 5 preguntas y que me entregue una evaluación, una opinión. Esos son procesos de aprendizaje que me permiten cambiar la forma de evaluar, para evaluar formativamente. Ahora,
¿Cuáles son los mayores problemas de la enseñanza presencial? El rol central del profesor. Una enseñanza basada en la transmisión de datos y conocimientos, que los estudiantes tienden a ser actores pasivos y que hay un aprendizaje memorístico. Es que no necesitamos ir muy lejos en la historia. ¿Cómo aprendimos todos nosotros? Memorizando. Preparábamos los exámenes y lo más probable que esa información que se localizaba en la memoria de corto plazo fuera olvidado a poco andar, en breve tiempo. Ahora, pero no olvidemos que también los aspectos positivos de la vida del campus. No solamente las clases presenciales, son los encuentros, son el aprendizaje social, el intercambio de experiencia. Ahora, la investigación demuestra que las ganancias sociales y emocionales en la vida presencial son mucho mayores y no podemos ignorarlas, que aquellas ganancias intelectuales en un periodo de trabajo a distancia. Eso nos impone un nuevo reto, enfrentar al estudiante desde una perspectiva holística, como un ser emotivo, como un ser que pueda, no solamente como un ser intelectual, sino que como un ser social, un ser emocional, que tiene necesidad de ser atendido de otra forma. Y porque la enseñanza presencial no siempre enfrentaba esa perspectiva. Por esa razón, por estas razones, las instituciones de enseñanza superior transitarán a una fórmula híbrida, a una fórmula mixta, donde recoges lo mejor de la enseñanza presencial y lo mejor de la enseñanza virtual. Ahora, ¿qué dicen los investigadores sobre la enseñanza a distancia? Bueno, que hay una separación física, que hay diversos medios de comunicación, que es posible establecer una individualización del aprendizaje. El estudiante asume el compromiso de su propio aprendizaje. Fíjense que es importante. Es una competencia fundamental que después necesitarán en su vida diaria. Aprender a aprender. Y una de las cosas que de alguna forma está presente también en toda la actividad profesional. Ahora, el estudiante no solamente asume un rol activo, sino que además, si lo miramos desde el punto de vista metodológico, se promueve la participación de los estudiantes. El profesor, de una posición central, asume un rol de apoyo, facilitador. No se centra en la transmisión de contenidos. Hay una pedagogía activa, hay diferentes formas de comunicación y hay una evaluación formativa. Ahora, tenemos que constatar una realidad. Si queremos hablar de oportunidades, queremos hablar de cómo utilizar las tecnologías digitales para aprovechar esas oportunidades y cómo resolver esas limitaciones de exclusión digital que tenemos en Latinoamérica. Gran cantidad de jóvenes de contextos socioeconómicamente vulnerables carecen de conexión a Internet en el hogar y en la escuela. Es un alto porcentaje. Si lo comparas con un porcentaje promedio del 2% en la OECD. Ahora, las oportunidades son del aprendizaje, igualdad de oportunidades, mejorar resultados de aprendizaje, desarrollo profesional para los profesores, cursos y programas abiertos al público, movilidad virtual para profesores y estudiantes, formación de adultos. No olvidemos que los profesores, que los adultos que quieren acceder a la formación tienen baja participación en la formación presencial por un problema económico. Y esos retos, y todos esos retos mencionados recién, los conocíamos, es que no son nuevos. Lo que pasa es que la pandemia los pone de manifiesto, los hace más evidentes y los hace más urgentes.
especialmente si consideramos que los especialistas plantean de que la pandemia se prolongará al 2022 y 2023. Aunque quisiéramos, no podemos volver a la situación anterior a la pandemia. El reto es ser mejores. Ahora, ¿cómo podemos ser mejores? Lo podemos lograr si tomamos las medidas para aprovechar las oportunidades. Y aquí aterrizo en un tema mucho más concreto. Necesitamos equipos multidisciplinarios para que sean capaces de definir orientaciones de metodología y evaluación, definir cómo construir resultados de aprendizaje, cómo rediseñar instruccionalmente cada asignatura, cómo establecer lineamientos para la producción de materiales. Soy un convencido que los profesores pueden producir material, y material de calidad, y es que lo he visto muchas veces. Cómo lograr que cada profesor en ese proceso, no es dar un curso de competencias digitales, en un proceso de construcción de conocimiento, va adquiriendo competencias digitales docentes. Es importante incentivar la investigación, pero la investigación introducida en cada asignatura desde el comienzo. Todo el proceso evaluativo tiene que desarrollarse incentivando el proceso investigativo. No para un año ni 2 años, probablemente para más adelante, pero vas generando un embrión para construir la investigación conectada al aprendizaje. No un curso de investigación, ni un curso de Word, ni un curso de Excel, no. Trabajemos sobre temas y sobre esos temas utilizamos herramientas que necesitamos. Y la investigación tenemos que conectarla con el aprendizaje. Tenemos que construir un repositorio de recursos educativos. Muchas universidades ya lo están haciendo. Recursos educativos como logotipos, vídeos, imágenes, audios, textos, plantillas, de forma tal de que la universidad va creando un perfil corporativo propia de la UNCE, con los colores corporativos. Cada plantilla de cualquier programa o de cualquier contenido tiene que tener eso para ir generando un perfil corporativo en el cual todos los alumnos y profesores se sientan orgullosos. Y por último, ser líder en la formación y en el apoyo a los profesores de enseñanza primaria y secundaria. Son aquellos elementos que a mí me parecen de enorme importancia para enfrentar como oportunidades en el momento concreto. Ahora, estas son las 5 competencias que no quiero mencionar mayor detalle, sino que son las 5 competencias de la Unión Europea. Es decir, las competencias que tienen que adquirir los profesores, es las competencias digitales para profesores y estudiantes. Y esas competencias están relacionadas puede estar relacionada con una tarea, puede estar relacionada con cualquier. Y estas competencias generan una tendencia y un aprendizaje que apunta a la investigación. La investigación no como una actividad exclusiva, no como una actividad aparte del aprendizaje, sino como una actividad incorporada al aprendizaje en cada asignatura. Ahora, cuando hablo de investigación, aquí hago referencia a un modelo que he traducido y que he publicado también, que es un modelo de cómo conecto la investigación con el aprendizaje. Yo sé que el Centro de Investigación de la Educación de UNCE tiene objetivos más amplios. Tiene la investigación asociada con programas de posgrado, con vinculación con el medio y con redes nacionales e internacionales y de contribución a las políticas públicas. Este modelo apunta fundamentalmente cómo conecto la investigación con el aprendizaje. ¿Cómo establezco colaboración? Porque uno de los grandes problemas que tiene la investigación es que los equipos de colaboración no colaboran. Y no colaboran porque no ven el beneficio de la colaboración. Entonces tengo que construirlo desde el comienzo.
y eso lo construyo en la medida que introduzco la investigación en el proceso de aprendizaje y de evaluación de cada asignatura. Ahora, ojo, esta presentación va a ser enviada, la enviaré con todos los apuntes como un documento PDF que podrá ser distribuido a todos los participantes. Les anticipo que es normalmente lo que yo hago. Ahora, si miramos de nuevo a la pandemia, ¿cuál ha sido la respuesta de los profesores? Ha variado mucho. En algunos casos ha sido una actitud de rechazo, casi negacionista. En otros casos, intentando replicar la experiencia presencial en un ambiente virtual, publicando interminables presentaciones PowerPoint y enormes documentos PDF. Eso no funciona. Eso es un fracaso que produce no solamente estrés, sino que frustración. Ahora, es importante de que, pero hay otros colectivos que han avanzado más, ya lo mencionaba Claudia también, es decir, hay colectivos que hace mucho tiempo estaban ya visualizando la necesidad de innovar en el aprendizaje, en la pedagogía, utilizando las herramientas que tenemos a mano. Es que si los estudiantes utilizan Facebook, con el cual yo soy muy crítico, bueno, utilizo Facebook para crear un grupo privado, para conectarme con mi estudiante. Es decir, voy hacia donde los estudiantes van, no necesito enseñarles un entorno distinto, a no ser que ese entorno ofrezca muchos beneficios. Pero trato de que ellos utilicen las herramientas que ellos utilizan a diario. Si los estudiantes utilizan sus móviles, utilizo una herramienta que me permite publicar en Internet una pregunta y cada uno con su móvil responde, como si tuviera un clip. Y al responder, yo reproduzco en la pantalla las respuestas y veo quién ha respondido correctamente y quién no ha respondido correctamente. Es decir, puedo hacer uso de todo eso. No necesito prohibir la utilización del móvil. Tengo que buscar la forma como utilizar el móvil de forma creativa. Ahora, se abren enormes posibilidades para innovar, para combinar el aprendizaje, para combinar metodologías, para combinar, y ahí aparecen nuevos términos como el blended learning, que es la metodología mixta, o como el flip classroom, que es el aula en el cual combina, que ya ha sido utilizado hace varios años. Y les quiero hacer referencia y mención a la Universidad a Distancia, la UNED de Madrid. La UNED es una universidad creada en 1972. Tiene 160.000 estudiantes con una red de centros en España y en el extranjero. Ahora, no es una universidad online, es una universidad a distancia, porque muchos estudiantes tienen que ir el primer día de clases a recoger los libros para estudiar a distancia. Pero es una universidad que de una u otra forma estaba en condiciones de hacer uso del trabajo a distancia porque había generado un hábito de trabajo a distancia. Por eso es importante, por eso insistimos de que la educación superior transitará a un modelo híbrido que combine lo mejor de una u otra modalidad. Además de las clases presenciales, podrás utilizar blogs, podrás utilizar sitios web, podrás utilizar vídeos, podrás utilizar juegos, redes sociales, por nombrar algunas. En lugar de prohibirle que utilicen WhatsApp, muéstrales cómo evitar, cómo protegerse con WhatsApp. En lugar de prohibirles que utilicen Google, que recoja toda su información, utiliza una aplicación gratis que bloquee la posibilidad que Google recogiera la información o que confunda a las bases de datos con enorme cantidad de información
para evitar de que se hagan cargo de nuestra propia información. Eso tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que introducir en nuestras clases. Ahora, vamos a ver cuáles son las ideas claves de futuro para que esto funcione. El aprendizaje activo, el autoaprendizaje, la retroalimentación instantánea, no solamente que el profesor responde, sino que generar cuestionarios que automáticamente den una respuesta dependiendo de las respuestas de los estudiantes. Realimenten la información, te digan, mira, en realidad te equivocaste, repasa tal material para que puedas volver a aprobar este cuestionario. Ahora, la gamificación. Es decir, cómo utilizar las técnicas de juego en ambientes que no son de juego. Porque también tenemos otros desafíos. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo enseñamos diseño? ¿Cómo enseñas creatividad? Tenemos que utilizar otras herramientas. Y lo último, que es el aprendizaje entre pares. ¿Cómo genero el hecho de que los estudiantes aprendan unos de otros? Yo tengo como regla, y lo anuncio al comienzo de cada curso, no voy a responder en primer lugar a todas las preguntas. Voy a esperar que alguno de ustedes le conteste a tu compañero. Cuando veo que nadie contesta, es que me doy cuenta que nadie tiene respuestas. Y ahí respondo. Pero normalmente no soy el más directo en responder en primera instancia a las preguntas de un foro. Trato que ellos sean proactivos también y que ayuden a... Y además que se equivoquen. Es que no importa, es que no pasa absolutamente nada de equivocar. Equivocarse es una forma de aprender. Ahora, veamos algunos ejemplos. Todos utilizamos YouTube para mostrar algunos vídeos. Pero YouTube está acompañado de una gran cantidad de información no relevante, que no me interesa, que distrae, que lleva a mis estudiantes en otros destinos, que no me interesa. Hay herramientas que desnudan el vídeo de toda esa información irrelevante y la presenta tal cual. Les menciono que al final de la presentación voy a entregar los datos de estas herramientas para no demorarme más en ello. Y la verdad es que siempre tengo problemas con el tiempo. El tiempo es relativo, como decía Einstein, y ni siquiera sé cómo estoy de tiempo. Así que espero que no haya alcanzado a los 40 minutos que está programado. Así que levantarán alguna tarjeta amarilla, alguna tarjeta roja, no sé, ahí espero. Gamificación. Este es un ejemplo. Este es un blog que hice para una asignatura. Y en cada semana tenía temas. Y incentivaba que los estudiantes respondieran viendo vídeos, respondiendo cuestionarios, respondiendo encuestas, haciendo comentarios. Y por cada participación recibían un puntaje. Y al fin de semana había alguien que había ganado a todos. Generaba una competencia sana. Y eso nos entretenía muchísimo, es que había una competencia gigantesca, porque tengo que naturalmente generar las actividades de forma que sean relevantes. De forma que ellos no solamente vean un vídeo, sino que me respondan un cuestionario de 3 preguntas sobre el vídeo. Si no responden el cuestionario, es que no han participado. Entonces, puedo introducir, y esto, insisto, nuevamente con herramientas gratuitas. Ahora, yo he hablado de temas generales, he hablado de ideas generales, de ideas de futuro, pero tenemos cosas concretas, tenemos una realidad concreta en la cual avanzar. ¿Cómo resuelvo eso? Y yo lo he resumido en 3 puntos. Un diseño del curso, aprender a rediseñar mi curso, seleccionar una metodología y analizar cómo equilibro lo virtual con la distancia. Cómo equilibro las sesiones síncronas con el trabajo a distancia. Vamos viendo. Primero, vamos al tema del diseño.
que es el primer tema que estábamos viendo. Y en el tema del diseño yo utilizo un modelo que se llama diseño en retrospectiva, que es mi propia traducción, que se llama backward design, que es un diseño de adelante hacia atrás, que comienza con los resultados de aprendizaje. Es decir, identifico qué quiero que aprendan. Identifico qué son las ideas claves de mi asignatura. El siguiente paso es analizo la evaluación. ¿Cómo compruebo que han aprendido lo que me interesa que aprendan? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y cómo mido ese resultado? Es decir, ¿cómo evalúo las evidencias que considero aceptables del aprendizaje? Cuando ya tengo claro eso, paso al siguiente paso. Comienzo a planificar contenidos y experiencias de aprendizaje. No solamente contenidos, experiencias de aprendizaje, actividades de aprendizaje. Y ahí conecto cada contenido con cada resultado de aprendizaje. Es decir, un resultado de aprendizaje tiene que estar contenido, tiene que estar conectado con algún contenido. Si no, no es un resultado de aprendizaje. No puedo ver forma de que lo haya alcanzado, que lo haya logrado. Ahora, si están de acuerdo conmigo, parecen pasos lógicos, ¿eh? Pero no lo hacemos así. Entonces, lo que necesito es desarrollar una forma distinta de diseñar. Y vamos al segundo punto, que es la selección de la metodología. Y en la selección de la metodología, quiero hacer mención al Flip Classroom, que es el aula invertida. Y el aula invertida es una metodología que se ha utilizado durante años, no desde la pandemia. El aula invertida descarga parte importante del proceso de aprendizaje fuera de la clase presencial. ¿Qué permite eso? Permite que no me concentre en la clase presencial en transmitir contenidos. No. Mi clase presencial la utilizo para ejemplos, para casos de referencia, para estudio de casos, de forma tal de que el estudiante tiene que aprender fuera. Y utilizo en forma mucho más creativa el encuentro presencial. Me preocupo más de la conversación, de la relación con mis estudiantes. Ahora, veamos el tercer punto, que es la conexión entre lo sincrónico y asincrónico. Y eso significa cómo equilibro el aprendizaje síncrono con el aprendizaje asíncrono. Es fundamental, porque si voy a dar una clase de 2 horas de duración en forma síncrona, es el error más brutal. Es que voy a agotar a mi estudiante. Va a dejar conectado el ordenador y va a hacer cualquier cosa, haciéndome pensar que está presente. Entonces, en lugar de eso, establezco un primer periodo asíncrono, donde entrego contenidos. Reviso mediante encuestas o cuestionarios en línea, pero totalmente al ritmo del estudiante. Y termino con una sesión síncrona. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea del aula invertida. La sesión síncrona no la utilizo para desplegar contenidos. Permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. Y este es un ejemplo de un calendario. El día lunes, videos cortos sobre conceptos básicos, asíncrono. El día martes, sesión en línea, donde explico los videos o explico los conceptos. Si no he tenido tiempo antes de hacerlos, responder una encuesta o un cuestionario. El día miércoles, los estudiantes empiezan a trabajar con el grupo
respecto a un trabajo que le enviaron. Y ese grupo plantea sus dudas en un área de debate, en un foro. El día jueves hay una sesión síncrona, virtual, y posteriormente el día viernes los estudiantes continúan trabajando para presentar su trabajo final de la semana. Acá hay dos sesiones síncronas, pero normalmente prefiero quizás una sola. Ahora, mis modestas recomendaciones respecto a las sesiones síncronas. Limítalas a lo mínimo. No despliegues contenido nuevo en las sesiones síncronas. Y haz duraciones no mayor de 20 minutos y si es indispensable, no mayor de 40 minutos, con pausas. Y esas pausas están asociadas con algún cuestionario, con algún foro, que posteriormente sintetizo en la continuidad de la sesión. Pero haz pausas, haz recreos. En las clases presenciales teníamos recreos, por qué no hacerlo en forma virtual. Ahora, hablemos de la visibilidad presente. Cuando enseñas en forma presencial, llegas unos minutos antes a la clase. Y posteriormente en la clase te quedas unos minutos para conversar con algún estudiante que tiene alguna duda, o que no entendió, o que tiene un problema quizás no conectado con la clase, un problema personal. Y lo ayudas. Eso no puedo hacerlo en forma virtual. Pero puedo utilizar diferentes mecanismos para tratar de acercar esa distancia. Y uno de ellos es el día lunes envío un podcast. Un podcast es un archivo de audio que cuelgo en internet, otra vez, una aplicación gratuita, en la cual en 1 o 2 minutos les cuento algo de la semana, algo entretenido, les digo que cuenten cómo hicieron el fin de semana y les cuento qué vamos a hacer esa semana. Y eso lo puedo conectar con alguna área de debate para que ellos respondan. Ahora, naturalmente que es importante, y volviendo al tema del calendario, aquí ven ustedes un ejemplo de calendario. Un calendario que permite diversificar las actividades por día. No solamente los estudiantes, sino que también los estudiantes sepan qué yo hago ese día. ¿Cuáles son las ventajas? Te permite que hagas un control periódico de la actividad. Vas desarrollando un hábito de trabajo que permite distribuir la carga académica. Facilita la evaluación continua y formativa porque tengo fechas de entrega marcadas en rojo. Obligo a estudiar. Promuevo una buena distribución y evito que los estudiantes se sobrecarguen de actividades el fin de semana. Porque además, cada día, de alguna forma, lo puedo conectar con algún clic que me permita saber que han hecho alguna actividad. No los voy a castigar, pero les voy a ir demostrando la importancia que tiene el trabajo que permite distribuir las actividades de cada día. Y aquí quiero mostrarles un área de debate, un programa que permite, en el cual yo hago un pequeño vídeo introductorio y los estudiantes pueden responder con un texto, con un audio, con un vídeo, con lo que quieran. Fíjense que este es un programa gratuito de Microsoft. Es que yo quedé asombrado. Microsoft tiene también programas gratuitos. Y esto permite que, de por momento, parte importante del programa está en inglés, es reciente, pero me permite conectar. Es decir, yo puedo lograr que los estudiantes, entre una y otra sesión, puedan dar su opinión. Y les puedo decir, cuéntame qué hiciste el fin de semana. O cuéntame un hecho que te parezca entretenido. Entonces, de esa manera voy incorporando otros elementos que incluso no he incorporado en las clases presenciales, pero que pueden ser de enorme importancia para el desarrollo emocional y para establecer aquella presencia del profesor que no puede lograrse de otra manera en un ambiente virtual.
Otro aspecto que me interesa de sobremanera dice relación con las simulaciones y laboratorios virtuales. Es decir, que son llamados a la acción para una práctica independiente. Y aquí quiero mencionar, son una técnica muy poderosa. Este es una área, es un sitio web de un laboratorio virtual de una universidad de California. Está en español. Que hay, como ustedes pueden ver aquí en este menú, hay cursos y experimentos de física, biología, química, ciencias de la Tierra, matemáticas, etcétera, etcétera. Ahora, eso es otro ejemplo. Incluso aunque ellos tengan que hacer un laboratorio físico, el hecho que tengan que hacerlo virtualmente implica que cuando lleguen al laboratorio físico ya tienen una idea de lo que van a hacer. Ahora, por último, me gustaría hacer algunas reflexiones. El aprendizaje en línea y a distancia tiene un estigma, que es el estigma de ser de menor calidad que el aprendizaje presencial. Pero las investigaciones demuestran lo contrario. Eso no es cierto. Es decir, podemos generar una educación de calidad con elementos de virtualización. No eliminamos totalmente la presencialidad. Quizás en periodos de tiempo sí tenemos que hacerlo, como es el periodo de la pandemia. Otro aspecto, el uso de las TIC en forma independiente no mejora por sí sola el proceso educativo. Eso creo que coincidimos todos. Y hay un debate muy fuerte de miembros de investigación de la comunidad académica que denominan este periodo como enseñanza de emergencia a distancia. ¿Por qué? Para separarlo de la educación en línea. Porque la educación en línea tiene un proceso de preparación y de diseño que permite ser una enseñanza muy de alta calidad. Y esta enseñanza de emergencia a distancia puede tener problemas. Tenemos que tratar de que sea lo mejor posible, pero tenemos que denominarla como corresponde. Debemos hacer lo posible para desarrollar esta enseñanza de emergencia a distancia. Lo necesitamos ahora, lo necesitan nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo debemos prepararnos para ser mejores profesores para el futuro. La UNCE cuenta con un modelo educativo que fue aprobado en mayo de 2016. Ya lo mencioné anteriormente. Este modelo proporciona una excelente base para transitar a una metodología híbrida que combine lo mejor de la presencialidad y de la virtualidad. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya logrado incorporar algunos elementos de interés para ustedes. Gracias. Agradecemos la valiosa charla del doctor Oyarzo y ahora pasamos a las preguntas. Ustedes lo pueden hacer a través del chat o va levantando la mano para poder darle la palabra. David Reyes tiene una pregunta. ¿Puedes abrir tu micrófono, David, para hacer la pregunta? Gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Saludar a todos, saludar al profesor Oyarzo por su exposición bastante clara. Quiere llevarlo a un tema que tocó casi al final, profe, y se refiere al tema de la pedagogía remota de emergencia y lo que viene al futuro. Más que nada para compartir con nosotros la visión que tiene al respecto de lo que pueda suceder. Lo que se está viendo ahora es esto de que llaman pedagogía híbrida en las escuelas, donde el profe está con un grupo presencial y además, simultáneamente, está con una cámara, con un grupo virtual. ¿Cómo lo ve desde la perspectiva del trabajo que estamos desarrollando los profes? Precisamente, en este momento yo estoy en una actividad en el departamento de química con mis colegas, y al mismo tiempo estoy en esta conferencia muy atento, tratando de poder aprender de lo que usted nos expone,
pero se produce una situación compleja cuando uno está simultáneamente en dos acciones comunicativas. Una acción comunicativa docente presencial y una acción comunicativa docente virtual, o sea, son dos canales de comunicación. Si esto queda, la pedagogía híbrida que le llaman, los profesores vamos a estar metidos en esta simultaneidad de dos actos comunicativos, por lo cual se dificulta el proceso. Entonces, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve cómo deberíamos transitar hacia una pedagogía virtual efectiva y no necesariamente estos dos canales de comunicación que vamos a mantener, el presencial y el virtual, o la simultaneidad de acciones? No sé si me explico, pero me gustaría saber su opinión respecto de cómo ve esto de que pueda quedar instalada una pedagogía híbrida donde estemos en dos canales comunicacionales pedagógicos simultáneamente, profe. No sé si se puede referir un poquito y si me expliqué bien. Gracias, profe. Muy bien, David, gracias por tu pregunta. La verdad es que quisiera hacer referencia a un ejemplo. Acá en Suecia no se cerraron ni las escuelas primarias ni los jardines infantiles. Se consideraba que los estudiantes de primaria e infantil y jardines necesitaban el apoyo emocional que significaba la presencia de los profesores. Pero la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria fue cerrada. Ahora, como tengo una nieta que, soy muy viejo, que tiene 19 años y que está estudiando el último curso de enseñanza secundaria, ellos tienen una división de grupos. La mitad del grupo, una semana, es presencial y la otra mitad del grupo es a distancia. Pero a mí no me parece una buena solución que transmitas la clase al grupo a distancia. En lugar de eso, tengo que seleccionar los contenidos de forma tal de que el grupo que está a distancia tenga que trabajar los contenidos que corresponden a ese periodo y que posteriormente analizaré en forma conceptual en la clase conceptual, la clase virtual. Y lo mismo hago con el otro grupo. Probablemente todos los días, o 1, 2, 3 veces a la semana, hago pequeños vídeos míos de 2, 3 minutos para mantener la comunicación con el grupo no presencial. Pero es que los voy a mortificar asistiendo a una clase. No hay cosa más aburrida que asistir a una grabación de una clase presencial. Porque la verdad es que no te dan aquellos elementos que tú puedas alcanzar cuando estás presencialmente con un profesor. Por lo tanto, esa es mi opinión. Creo que te hago referencia a un ejemplo, porque eso lo están utilizando aquí en la enseñanza secundaria. Pero eso obliga a que tú como profesor tengas que planificar tus contenidos de forma distinta. Es decir, tengo que definir qué voy a hacer esta semana y qué tareas les voy a dar de lo que haga esta semana. Pero es más, la semana no presencial tiene que estar previa a la semana presencial. ¿Por qué? Porque la semana presencial no voy a entregar contenidos. En la semana presencial voy a analizar casos, voy a mostrar ejemplos, pero esos ejemplos están apoyados en el contenido que he distribuido en la semana no presencial, previa. Y comienzo la semana presencial con un examen más que nada para comprobar que todos han aprendido. Y si no, y de todas maneras, dedico el primer día para refrescar los conocimientos. Y los últimos 4 días analizo casos de acción. Pero te digo, en el fondo te obliga a organizar las clases de forma distinta. Espero que te haga sentido la idea esa. Completamente, profesor, completamente. Sí, efectivamente hay una mala interpretación de lo híbrido hacia lo simultáneo que se está llevando en la escuela actualmente. Entonces, yo veía que los profesores vamos a estar saturados. Entonces, muy clara su posición de la idea de los flippers, efectivamente. Muchas gracias, profesor.
Bueno, aquí hay una pregunta de María Janet Ríos en el chat. Dice, saludos a todas y a todas, excelente conferencia ofrecida por el doctor Oyarzo, felicitaciones y muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su experiencia en el caso de exámenes online sincrónicos y o asincrónicos? Esa es la pregunta que tiene María Janet. Luego le damos la palabra al profesor Escorza. Ya. En realidad, primero, los exámenes en forma presencial. Yo en un momento mencioné que no me gustan los exámenes, no me gustan las pruebas, pero a veces las utilizo exclusivamente para saber cuánto han avanzado. Pero a distancia, ningún examen, ninguna prueba. Tareas. Por ejemplo, ya mencioné un ejemplo, tengo 2 sitios web que yo he analizado, uno bueno, uno malo, quizás un tercero que es más o menos. Y les digo que lo analicen. Y entrego 5 preguntas para que respondan y que hagan una comparación. Y tienen que entregarme un informe de media página, no 10 páginas, porque 10 páginas puede incentivar la copia, copiar y pegar. Media página. Cuando tienes que ser muy, muy breve, tienes que trabajar mucho más. Entonces, dedica el periodo no presencial a entregar contenidos, pero no mucho contenido. Es decir, si son 5 páginas o 10 páginas, no más que eso, de contenido, y posteriormente abre un sitio de debate donde plantean sus dudas y que darles una tarea asociada con ese contenido, que puede ser un resumen, que puede ser construir un mapa conceptual relacionado con ese contenido. Pero en general, evitar el examen, porque además yo he recibido muchas quejas respecto a que el examen lo van a, qué sé yo, van a falsear las notas de examen. No hagas exámenes. Cambia tu forma de evaluar. Establece una forma de evaluar distinta. No. O sea, ojo, los estudiantes hacen lo que tú les permites hacer. Si tú quieres que hagan fraude, no les permitas hacer fraude. Cambia la forma de trabajar. Entonces, en resumen, prefiero que en el periodo no presencial escriban, participen en cuestionarios en línea, que hagan comentarios en un foro. Por ejemplo, una de las cosas que yo les digo, tienes que hacer un comentario en el foro, que va a estar evaluado. Pero no solamente un comentario, sino que además tienes que comentar 2 entradas de tus compañeros. Pero no con aquello de decir, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, o sí o no. No me basta. Entonces, los obligo a establecer una forma de colaboración interna. Pero los exámenes en línea, no los martirices. Le damos la palabra al profesor Patricio Escorza, luego al profesor Ernesto Schefferrey y luego se leerá la consulta que está a través del chat del profesor Eugenio Contreras. Bueno, profesor Jaime Oyarzo, un agrado escucharlo. Lamentablemente no pude ingresar al inicio, pero hay un tema que es muy importante y considerar que tiene que ver con la nueva teoría comunicacional, que habla de lo biounívoco, donde realmente se han hecho muchos estudios al respecto, donde se habla de los canales comunicacionales, donde el canal comunicacional verbal tendría en un hecho comunicacional un 7% de trascendencia, el canal paraverbal tendría un 35%, 38% y un 55% el canal no verbal. Entonces, un tema en esto que se evidencia y que se presenta es que nosotros no solo comunicamos verbalmente,
sino que también nuestra comunicación tiene que ver con lo kinestésico y con lo sinestésico, y con la tonalidad de voz que incluso estamos utilizando en un minuto determinado. ¿Cómo resolvemos esto en algo que indudablemente hemos estado viviendo y hemos estado experimentando? Ahora, a veces tenemos una distancia también indudablemente con Europa en términos de cómo se han producido los estilos de crianza y cómo también se ha ido desarrollando esta habilidad en términos de poder, por un lado, evidenciar que sí, estamos frente a un grupo humano que no va a tener problemas de comentarnos, de preguntarnos o tratar de indagar para resolver un problema. Y en ese sentido, comparte usted con muy interesante las estrategias que podamos desarrollar en estas condiciones. Pero una de mis preocupaciones es cómo resolvemos lo que no vemos, que es precisamente lo que en un aula nos comunican los estudiantes, y por lo tanto tenemos una manera, una estrategia absolutamente distinta de abordar. Esa es una inquietud que se me presenta, profesor. Gracias, José Patricio. En realidad estás planteando una pregunta difícil de contestar, pero intentaré. La verdad es que no es el tema de cómo comunicamos. Tiene un sentido cultural. Tiene elementos culturales que de una u otra forma juegan un rol. Y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando abro un foro o cuando en mi blog pido que comenten, me es muy difícil lograr comentarios si el público objetivo es latinoamericano. Pero si hago lo mismo con estudiantes que están acá, que están más cerca en esta zona, logro respuestas frecuentes. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros mismos hemos contribuido a crear una relación de superioridad como profesores. Somos los que conocemos, los que tenemos la verdad, que conocemos, tenemos el conocimiento, y ustedes son unos ignorantes. Yo tenía un profesor que me decía que el 7 era para Dios, el 6 para el profesor, y del 5 para abajo era para los alumnos. Entonces yo le dije que yo creía, yo era muy bueno para matemáticas, que yo creía que tenía mejor nota que él. Y naturalmente que eso significó mi suspensión de clases. Entonces, te puedes imaginar, hay una forma de trabajo que hace que el estudiante... Entonces, tengo que cambiar esa forma de pensar. Tengo que lograr que el estudiante participe de forma distinta. Porque es posible que haya estudiantes y que haya universidades que tengan carreras de grado y de posgrado completas de años, en lo cual los estudiantes nunca han pisado el campus. ¿Cómo es posible que se pueda producir? Es principalmente porque yo no busco en el campus, solamente en el campus, mi relación social. La busco en otros entornos. Entonces, la verdad es que como profesor tengo que hacer un enorme esfuerzo por cambiar la forma como los estudiantes reaccionan o trabajan. Y por lo tanto, eso tiene... Mira, hay herramientas que permiten hacerlo, que permiten ayudar a eso. Hay que hacer un seguimiento. Probablemente una de las cosas que normalmente hago con algunas universidades es crear un proyecto piloto. Un proyecto piloto con una asignatura o con una facultad, con un grupo de no más de 20 profesores, y trabajamos con todos. Y empezamos a desarrollar toda la totalidad del rediseño del curso con la forma como participan los estudiantes con los profesores. Y eso, y te digo, es un proceso, es un proceso, y va a tomar tiempo de trabajo porque tiene mucho que ver con los modelos culturales con que estamos trabajando. Es decir, el profesor ha generado una dependencia muy fuerte en el estudiante. Y ahora estamos pagando por eso. Pero me parece una respuesta difícil. Es posible, pero no es posible de un día para otro. Ni tengo una solución mágica, pero es posible. Gracias, profesor.
profesor Chesterberg. He quedado muy contento de oír al profesor Oyarzo y coincido plenamente con todo lo que ha sugerido. La pregunta es, ¿por qué no hemos puesto en práctica lo que él hace usualmente con sus alumnos en esta ocasión? Me habría encantado haber visto o el video de su presentación o una versión escrita, y que hubiéramos dedicado esta mañana a contestar preguntas y dudas y decisiones. Pero no nos ha recomendado algo fascinante, pero no lo puso en práctica. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo puso en práctica? Mira, me habría encantado haber tenido la posibilidad de poder mostrar ejemplos, pero tenía 40 minutos. Ahora, recojo el guante. Es decir, definamos qué tema es de mayor importancia. Y sobre esa base, yo elijo un par de herramientas y muestro cómo resolver ese problema. Y lo hacemos, pero para eso necesito más tiempo. Entonces, la verdad las cosas es que a mí también me ha resultado igual. Y incluso conversaba con Denek, que está a cargo del control técnico de todo esto, al cual agradezco su apoyo. Conversábamos, yo le decía, a mí me gustaría que en lugar de mostrar una pantalla de una herramienta, mostrar cómo utilizarla. Pero corría el riesgo de que por problemas de ancho de banda no pudiera funcionar, porque me ha pasado otras veces. Entonces, lo que podemos hacer, te insisto, recojo el guante. Lo podemos hacer, porque además es importante hacerlo. Es decir, por ejemplo, si la pregunta es, ¿cómo resolver esa semana que yo mencionaba sobre combinación, una semana de combinación de clases virtuales y de sesiones asíncronas? ¿Cómo resolverlo? ¿Con qué herramienta? De acuerdo, veamos eso. Veamos un ejemplo y lo podemos trabajar sobre base a un tema determinado que ustedes puedan proponer, con contenido que ustedes puedan proponer, y ahí lo trabajamos. Carolina, a continuación leerá la pregunta del profesor Eugenio Contreras y luego con eso cerramos el ciclo de preguntas para luego dar el cierre de esta charla. Bueno, la última pregunta que tenemos acá en el chat es, ¿qué recomendaciones nos daría para efectuar clases online con grupos de estudiantes binacionales, dadas las diferencias culturales y contextuales bajo su experiencia como consultor internacional? Esta es la pregunta que nos deja Eugenio. En realidad, ahí la mayor preocupación es el lenguaje. Además está la preocupación de las horarios. Por ejemplo, yo he dado conferencias online abiertas y daré una nueva conferencia online abierta ahora el 26, si no me equivoco, de mayo, en el cual participan estudiantes de zonas horarias muy distantes, hasta de 6, 8 horas. Es un tema que hay que resolver. Y por otro lado, es el tema del lenguaje que utilizo. Me obliga a tener que estudiar la realidad de esas instituciones educativas en cada país. Es un trabajo extra, pero es posible hacerlo sobre esa base. En el caso, por ejemplo, de mi experiencia para construir una universidad virtual en Etiopía, en África, en el 2009, 2011, yo la verdad las cosas que
me entristezco mucho con la situación de Etiopía hoy día. En esa situación tuvimos que el equipo de trabajo, que era un equipo de pedagogos, de técnicos y de especialistas, tuvimos que estudiar bastante e incluso conocer un poco, no solamente hablar inglés, sino que además conocer la realidad de esos países y cuál era la situación, porque teníamos que ser muy cuidadosos con respecto a las formas. Una de las cosas que tienes que ser especialmente cuidadoso es con las bromas, con los anécdotas, porque pueden ser percibidas de forma distinta por cada lugar. Pero, te insisto, implica un trabajo mayor y probablemente tendrás que trabajar con alguna de las personas en comunicaciones por email o por chat para tratar de darte una idea de cómo piensan, de cómo trabajan, conocer su nivel educativo, porque cuando son de un mismo país, quizás tú tienes una idea muy clara de cuáles son los niveles educativos y cuál es el conocimiento previo que tienen. Y eso tienes que saberlo también en cualquier lección, y siendo de otros países, probablemente requiera mayor preocupación. Gracias. Bueno, agradecemos todas las consultas que nos han realizado y para finalizar dejamos a la directora de investigación y posgrado, doctora Beatriz Figueroa, para las palabras al cierre. Gracias, Jimena. Damos las gracias a quienes en esta mañana nos han acompañado. Las significativas palabras de nuestro rector para iniciar, la presentación del profesor Claudio Pérez a nuestro invitado y muy especialmente a nuestro invitado que desde Suecia nos ha acompañado en esta exitosa charla donde nos ha planteado muchas de las dudas que nosotros también nos estamos formulando en este contexto específico de la enseñanza virtual. Es probable que dentro del tiempo que él tenía no se pudo avanzar a las dimensiones que el profesor Schifferbay señalaba, de ver ejemplos más concretos, pero vamos a quedar comunicados y yo creo que vamos a tener que continuar en esta línea, no será la primera conversación con nuestro invitado. Muchas gracias, profesor Oyarzo, y estaremos en contacto. Y bienvenidos a esta dimensión virtual que estamos iniciando desde posgrado y de investigación en la Universidad de la UNI. Muchas gracias.